Como le estábamos diciendo, nosotros en el aparato respiratorio tenemos una serie de elementos. O sea, los elementos del aparato respiratorio son los bronquios, el parénquima pulmonar, la pleura, la caja torácica. Tenemos no solamente esto, que es el caparazón, digamos, sino que por dentro tenemos vasos sanguíneos. Y a través de los vasos sanguíneos también hay complicaciones, como por ejemplo, cuando hay una inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, vienen lo que llamamos la vasculitis que hemos visto el día de ayer, como la granulosis de Wegener o el síndrome de Sjögren-Henon, ¿no? Entonces, hay enfermedades vasculares importantes que atacan no solamente al pulmón, sino al riñón. Pero así, a través de la circulación sanguínea, puede haber también problemas. Cualquier afección del vaso pulmonar también puede provocar problemas y provocar trastornos importantes, severos, como es este tema, el tromboembolismo pulmonar. Entonces, el objetivo de esta presentación es tratar de, primero, tener una idea de que en el pulmón existen también vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos son los que tenemos que estudiar. Segundo, que es una entidad severa que puede provocar la muerte súbita del paciente y tenemos que prevenir. Todo lo que hagamos en medicina tiene valor, pero más valor tiene prevenir. Y para prevenir tenemos que ver en qué paciente nos estamos enfrentando. El día de hoy, en la mañana, con el grupo de práctica, hemos tenido la oportunidad de ver un caso de enfermedad con cáncer avanzado, que hace un año, exactamente en abril del año pasado, tenía ya una lesión pulmonar que pasó desapercibida o no le dieron mayor importancia, lo confundieron con un derrame interstisural. Y después de un año ya pues hay compromiso pleural, mediastinal, pericárdico, compromiso del pulmón del otro lado, derrame pleural masivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y encima es trabajador de salud. Entonces, imagínate qué puede pasar en un paciente común y corriente que no tiene acceso a centros de salud. Entonces, el gran problema en nuestras, no solamente enfermedades pulmonares, sino en todas las especialidades, es el diagnóstico tardío. En el caso de tromboembolismo pulmonar, el diagnóstico tardío significa muerte, porque no podemos hacer más cosas. Entonces, la idea de esta presentación es avisorar qué paciente, primero saber qué cosa es, cómo se desencadena esta enfermedad. Y segundo, tenemos que avisorar de qué paciente probablemente tenga esta enfermedad del tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Entonces, y saber qué hacer frente a esta entidad. Tenemos que hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico acertado, ir pensando qué paciente puede tener esta enfermedad. Entonces, y de ahí hacer todo lo necesario para tratarlo. Entonces, el embolismo pulmonar es una obstrucción parcial o completa del árbol vascular. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a mencionar, que es que hay algo que obstruye el árbol, la vasculatura pulmonar. Y ese algo es un trombo. Pero ese trombo llega al pulmón, no viaja al pulmón, o sea, no es primario del pulmón, sino viaja y llega hasta el pulmón. Se aloja en el parénquima. Entonces tenemos que buscar ese trombo, que, por qué se provoca el trombo, dónde se provoca el trombo, qué podemos prevenir para eso. Entonces esa es la idea. Y este trombo se origina en los vasos sanguíneos inferiores, las vías aéreas inferiores. También en otros sitios, pero es más difícil, ¿no? Entonces, por vía venosa se forma formación de un coágulo y fragmentos extraños. Y cuando se forma este trombo, uno de esos trombos se dispara, formando un émbolo. Entonces, este es un trombo y este es un émbolo. El émbolo es todo lo que viaja. Y lo que viaja generalmente es pequeño, pero a medida que aumenta, ¿no? Llega a la circulación al lado derecho del corazón y después, a través de la arteria pulmonar, llega hacia el pulmón
Lógicamente los vasos sanguíneos se hacen más estrechos y obstruyen completamente o parcialmente la circulación pulmonar y va a provocar, cuando no hay, digamos, circulación, lo que se provoca acá es un infarto pulmonar. El infarto pulmonar no es solamente la consecuencia de la obstrucción de una vía. Es como, por ejemplo, el infarto, no se dice infarto cardíaco, ¿no es cierto? Ustedes les han enseñado en cardiología, no existe infarto cardíaco. Lo que existe es infarto del miocardio. O sea, que el miocardio no se irriga bien porque hay una obstrucción de alguna arteria coronaria. La obstrucción de la arteria coronaria va a provocar un infarto del músculo, un infarto del miocardio. Igual acá, la obstrucción de una arteria, un, un vaso o de la arteria pulmonar va a provocar un infarto pulmonar, ¿no? Infarto pulmonar es toda la consecuencia de lo que pasa en el tejido. Y como consecuencia va a provocar una entidad que se llama tromboembolismo pulmonar. Trombo porque se origina en el trombo. Embolia porque viaja, uno más pequeño, un coágulo pequeño viaja. Y pulmonar porque se aloja en el pulmón, desencadenando toda una serie de problemas que vamos a explicar. Entonces, eso es en conclusión toda nuestra clase de hoy. Ahora tenemos que saber por qué se forma ese trombo, cómo es que viaja, qué síntomas va a provocar en el pulmón. ¿Ya? O sea, tres cosas importantes. Cómo viaja, cómo se forma, cómo llega y qué síntomas provoca a nivel pulmonar. Esta embolia pulmonar, nosotros el día de ayer, anteayer, estamos hablando de que las enfermedades respiratorias pueden ser agudas o crónicas, ¿no? Y dentro de las agudas hay una disnea súbita. Y estas enfermedades agudas con disnea súbita, la tromboembolia pulmonar es la característica más importante. Si un paciente que estaba bien de pronto comienza a tener disnea severa, y lo más importante, este paciente tiene hipotensión, o sea, un trastorno digamos, hemodinámico, ¿ya? Y esa manifestación de una tromboembolia pulmonar. Es la manifestación más grave de la enfermedad tromboembólica venosa. O sea, en general, la enfermedad primaria se llama enfermedad tromboembólica venosa y esto se manifiesta a través de un tromboembolismo pulmonar. Causa significativa de morbi y mortalidad. Y lo más importante que tienen que ustedes pensar que es prevenible y tratable. Entonces aquí vemos cómo se forma un émbolo que viaja a través de la vena cava y llega hasta los pulmones por vía de la arteria pulmonar. Entonces aquí llega y va a provocar, en este caso, puede llegar al lado derecho del pulmón, el lado izquierdo, en este lado llega al lado izquierdo, provocando un infarto pulmonar en la zona del tejido, ¿no? Y provocando lo que llamamos embolia pulmonar, ¿no? Entonces hay varios elementos que juegan en esta enfermedad tromboembólica pulmonar. Juega la circulación periférica venosa, juega la trombosis, se forma la trombosis, forma el émbolo, el corazón y el pulmón. Entonces, este es el trayecto de la enfermedad. Es una consecuencia de la migración hasta el árbol arterial pulmonar de un trombo que proviene del territorio venoso. Este territorio venoso es más frecuentemente de las vías aéreas de, de los miembros inferiores, ¿no? Generalmente el sistema venoso profundo en las extremidades inferiores. Entonces, eso hay que tener en cuenta eso. Sobre todo que a todo paciente postrado, paciente, digamos, con todas las condiciones de tener una embolia, hay que examinarle los miembros inferiores. Y un ecodoppler de miembros inferiores puede ser diagnóstico de esta enfermedad. Y podemos darle un tratamiento que va a evitar esta, esta migración del émbolo. Es una complicación de la trombosis venosa profunda. Otras fuentes venosas pueden ser superficiales, prostáticas, renales, uterinas, pero en menor proporción. 0,5 por mil personas puede representar 15% de todas las muertes postoperatorias. No se olviden que en el postoperatorio es importante, por eso es que existen tantas consultas de evaluación
riesgo neumológico se llama, en la cual uno tiene que ver, primero tiene que ver la edad del paciente, los factores de riesgo que puede tener, si es diabético, tiene cardiopatías coronarias, o tiene que ver con respecto a su eh, historias pasadas, respiratorias, tiene que ver con clínicamente cómo está en el momento del preoperatorio. Entonces, el preoperatorio justamente tiene evaluar posibles riesgos, porque en el postoperatorio, sobre todo cuando son cirugías prolongadas o son cirugías ortopédicas, como son la implantación de prótesis, sobre todo prótesis de cadera, son alto riesgo y sobre todo los pacientes que tienen problemas de cadera son generalmente pacientes mayores, 80, 90 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con este grupo de pacientes. La causa más frecuente de muerte después de la cirugía electiva es, y la causa más frecuente de muerte materna. Otro grupo de riesgo, no solamente los ancianos, sino también las gestantes. Otro factor de riesgo que pueden hacer su problema de embolia pulmonar. Para que se provoque una embolia, un trombo, tiene que haber tres cosas, y estas tres cosas llamamos la triada de Virgo. Y estas tres cosas son la estasis venosa, la lesión endotelial, o sea, tiene que haber algo en el vaso sanguíneo, y alteraciones en el sistema de coagulación. Entonces hay tres cosas que pueden ser juntas, pueden ser toda una potencial formación de un trombo, pero no necesariamente las puede coincidir. Puede haber alteración de coagulación con estasis venosa, una lesión endotelial con estasis venosa. Entonces, en realidad, los tres son factores de riesgo, pero a veces no se presentan los tres, sino dos. Miren cómo está en el sistema venoso profundo de este paciente. Cuando es normal, existe un tránsito normal, como si fuera la vía expresa un día domingo, porque la vía expresa solamente está libre los domingos, nada más. De lunes a sábado completamente lleno. Una vía expresa los domingos, hay un tránsito normal de la circulación sanguínea. ¿Y qué pasa? Acá existe formación de un trombo. Entonces mire por dónde tiene que ir la circulación. Por un costadito y salir. Ese es un problema. Pero llega un momento que un pedazo de este trombo se dispara y viaja. Entonces, eso es nuestra realidad con respecto a esta enfermedad. La estasis venosa está asociada con trombosis venosa profunda durante el reposo en cama, o sea, cuando hay poca circulación. Medidas para restringir el flujo venoso, miembros inferiores, ayudan a disminuir el riesgo. Las medidas restringidas, a veces hay vendajes elásticos, medias elásticas, o sea, pero lo importante es evitar el reposo absoluto en cama. Siempre es bueno que el paciente camine. Pero a excepción, y ese es el gran problema que tenemos con los fracturados de cadera. Fracturados de cadera, ¿cómo vamos a decir que camine? Entonces, acá hay un chiste. Nosotros como contestamos los riesgos neumológicos, ya tenemos, para no estar escribiendo todo, tenemos como una plancha ya escrito, algo ya escrito y grabado. Entonces, a veces con la rapidez ponemos a todos igual, igual, igual. Y no nos habíamos dado cuenta que el paciente lo van a operar de cadera. Y dentro de nuestras recomendaciones hemos puesto deambulación precoz. Pues. La deambulación precoz está bien en la cirugía de abdomen, pero en cirugía de cadera, ¿cómo vamos a poner deambulación precoz? Porque el paciente no puede caminar todavía. Entonces, es una cosa que debemos tener en cuenta. Cada paciente tiene sus propias indicaciones en el postoperatorio. Entonces, tenemos la estasis venosa que a veces no la podemos controlar en los pacientes ancianos, postrados o los que tienen una cirugía. Otro factor es la injuria en la pared, ¿no es cierto? Que es el mecanismo más importante, gran número de trombosis venosa profunda en miembros inferiores, ¿no? Cercano a los sitios del trauma o cirugía de cuerpo. O sea, tiene que haber algo en la pared del vaso sanguíneo. Puede haber traumas en cirugía ortopédica, ¿no? Y puede haber, por diferentes motivos, injuria en la pared. Hay pacientes que tienen
trastornos en la pared por los que tienen diabetes, trastornos circulatorios, circulación periférica. Entonces, existe este factor importante, la injuria de la pared venosa. El otro mecanismo es la alteración de coagulación, ¿no? Que se presenta en enfermedades neoplásicas y autoinmunes que promueven trombosis venosa clínica, ¿no? Eso, cuando hay factores de coagulación como el factor 5, ¿no? La deficiencia de antitrofina 3, pero estos son raros. Lo más frecuente es en estas enfermedades. Hay una cosa importante, en las enfermedades neoplásicas, y hoy día hemos visto un cáncer de pulmón, existe hipercoagulabilidad, ¿ya? Hipercoagulabilidad. O sea, el paciente neoplásico es bien proclive a que haga tromboembolia pulmonar porque tiene trastorno de coagulación y eso altera su, ese es un factor más de riesgo. Entonces, no se olviden de eso. A veces los pacientes neoplásicos no mueren por la neoplasia, mueren por un tromboembolia pulmonar. De un momento a otro se paro cardíaco. Eso me pasó con una señora que yo la veía ahí en el hospital y ya estaba a un día de salir de alta. Y justo ese día estábamos pasando visita, hace una insuficiencia respiratoria severa, una embolia pulmonar y se muere. Un día estaba. Entonces, no se olviden que existe un estado de hipercoagulabilidad en los pacientes con neoplasia pulmonar. Existen otros factores de riesgo que es importante. Toda cirugía mayor, abdominal o pélvica, tiene que ver los factores de coagulación, ver los factores de estasis venosa. ¿Ve? Entonces, eh, tenemos que ver los factores de riesgo para que hagan. También los que están inmovilizados, los vuelos largos, la hospitalización. No se olviden las pacientes gestantes en el posparto, cuando hay cesárea o preeclampsia, tienen mayor riesgo de ser embolia pulmonar. Cuando el cáncer es pélvico, abdominal o que tiene tipo de metástasis, pueden hacer esta enfermedad. Cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? El uso de estrógenos, y lógicamente la obesidad, las enfermedades pacientes que se dializan o con discapacidad neurológica pueden también ser un factor de riesgo importante. Hoy día hemos visto una toracocentesis en un paciente de hemodiálisis, paciente joven, los pacientes renales realmente tienen derrames pleurales, secundarios a su enfermedad renal, pero cuando es repetitivo, y este paciente hemos visto que tiene derrame hace buen tiempo, ya hay que hacer estudio del líquido pleural y lo más importante es hacerle la biopsia pleural. Y hoy día los alumnos han comprobado el color del líquido es importante. Hemos visto el líquido pleural ser hemático en un paciente que tiene cáncer de pulmón y en un paciente que se dializa un líquido amarillo oscuro, casi turbio, se parece a un té cargado, que son los derrames exudados crónicos. Tiene mucho tiempo de evolución. Recién hoy día se le hace la biopsia pleural y no se le ha hecho la biopsia con lo normal, que es una aguja de Abraham, se llama para biopsiar, sino se le ha hecho con una agujita delgadita que se llama truco. Otras causas en cirugía de las prótesis de fractura de cadera y rodilla, cirugías grandes, cirugía de mayor riesgo de cáncer. Cirugía de cáncer son las que, o sea, cuando quieren operar cáncer de páncreas, por ejemplo, quieren sacar todo, de cirugías extractivas, es el mayor tiempo de evolución del paciente. No muere de la cirugía, muere de embolia pulmonar, hay que tener mucho cuidado. Mayor de 30 minutos en pacientes mayores de 40 años, o sea, cuanto más corta es la cirugía, mucho mejor, menos riesgo. Tiene más riesgo la anestesia general que la anestesia epidural. Ya saben, con los traumatismos de pelvis, de fémur, de tibia, traumatismos medulares, la inmovilización, son factores importantes. ¿Cuál es la clínica de una trombosis venosa profunda? Hay inflamación de la pared, hay dolor, enrojecimiento y aumentar la temperatura local. Por eso que tenemos que tomar la temperatura con nuestra propia mano, pero no con la mano, sino con el dorso de la mano tenemos que tocar, comparar, siempre comparativo, las dos piernas, a ver cuál es la que está a mayor temperatura tiene, si está rojo, si está ahí dolor. Entonces, tenemos que avisorar cómo es esta inflamación de la pared venosa, ¿no?
edema en la zona de miembros inferiores drenada por venas comprometidas. Entonces no se olviden, pero el problema de nosotros es que el 50% son asintomáticos, se parece al cáncer de pulmón. Esta paciente que estábamos viendo que tiene el cáncer desde hace un año, no sintió nada. Recién comienza a tener síntomas en noviembre. O sea, desde abril tiene el cáncer. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Tiene 6 meses asintomático. Después de 6 meses, la paciente con cáncer recién comienza a presentar dolor torácico, presión, tos. Y ya después, al final, tos con sangre. Eso, por eso lo digo, al paciente que tiene tos con sangre, Moctici, ya hasta el boticario de la esquina lo diagnostica. Entonces, el tos con sangre es la última manifestación de una enfermedad pulmonar. Ustedes tienen que Sí, pensar en una enfermedad pasa. pulmonar cuando el paciente tose más de 3 semanas, cuando los síntomas respiratorios no Zapatillas de que a veces mejoran a pesar de que Sí, el tratamiento más de 3 semanas, cuando esas gripes mal curadas, entre comillas, y se no olvidó son de gripes, esta sino cosa. otra enfermedad. ay, ya. Entonces, eso es Desde un medio ratito molesto. estamos yéndonos para acá. Ya Tratar de vengo al señor diagnosticar cuando el Termo paciente está Dice que no es la tele, asintomático, sino de donde se avisorar, sube y baja el ¿ya? internet. y lo Miren todas hago. estas venas colaterales que existen en miembros Eso inferiores. no es de, ¿Qué no fue? dejo yo. Entonces, va a haber edema Bueno, distal, cuando tú te vengas cianosis, acá, dilatación de digamos venas caliente, Del superficiales, día. al hipersensibilidad, día. eritema, hinchazón. Yo hasta de noche me baño acá. Y esto Y a ver, llévame. es debido básicamente a Llévame, estados de que bañarme. hipercoagulabilidad, como Oye, sucede corazón. en Pero ya seguro los entre hoy pacientes y con mañana se lo neoplasias, va a comprar la esto lesión para tu extra endotelial, o porque sea, como nomás es. Ay, eh, ay, cualquier no, no daño reclamo, te en el vaso comento que me sanguíneo, va. ya Ah, sea ya, pues sí, por traumático, eso. Como estás paseando postraumático o saliendo de por por allá algún de la tipo de música, te viene de arteriosis, repugnado. ¿no? O Lesión la endotelial, y si Claro. eso, el flujo sanguíneo es Entonces, normal, porque si tú está pides lo venosa, el que paciente pobre no que queda, camina, pero está no por eso postrado, la envías 11 noche ¿no? porque se va a Entonces, acabar. esos tres Claro. factores No me entiendo. contribuyen a la No, no sé. trombosis. Yo también por eso Entonces me viene baño el los coágulo desde de la abajo, piel que me puede viaja, caer. se ¿Por aloja en el qué? ¿El piso pulmón de abajo es y diferente? provoca la El de embolia abajo sí, pulmonar. pues es piedritas. No te resbalas ahí abajo, Ah, en el primer Entonces, piso. ¿cuáles son los Y procedimientos? Entre los salgas Santiago. procedimientos, los más En importantes cambio, en el está el segundo piso yo examen no sé de ni cómo ultrasonido, se ¿cierto? usa El para que te sacas de la ecodoppler de ducha. miembros inferiores. He En, intentado, pero no en a, sé cómo ecografía se se ha avanzado a veces enormemente pasa con de que no respecto, lo mueven esa cosa y enormemente se ha en mi casa avanzado, también ¿no? teníamos Ah, y sale ducha Entonces, agua de la claro, de bañera. abajo, no de arriba. entonces, Ah, Que una vez yo me por esto no intentaba va, bañarme ahí, hoy casi me resbalo. digamos, a Porque del río diferenciar entre un entro, sí, contenido sí, sólido, satánico. Y ah, que ahí es el descanso. trombo, del ya, líquido. ya te El entendí. líquido Ay, Ah, es entiendo. sí. la sangre normal que Lo bueno que la circula, señora pero cuando cuando limpia, hay un limpia hallazgo de algo todito, sólido, limpia todito lo nos da el demás. diagnóstico de la trombosis. Desinfecta ella. Bien bueno, bueno es la señora limpiando. Hay una Que tal sospecha vez clínica nosotros cambiemos importante, de embolia defensa, pero pulmonar. ¿cómo estaríamos? Ya tenemos una Ah, placa simple de ya, pulmones, mamacita, entonces un rato estamos yendo. electrocardiograma Sí, donde está hay bien. Ya, desviación del eje hacia la de abajo todo derecha, está asegurado la la ventana gasometría cuando estamos arterial para Ya, ver en cómo casa. está la ya está bien, tía. ¿Qué hipoglucemia estás severa, haciendo ¿no? tú? El El dímero D también nos ha ayudado, ¿no? Para hacer No, el César diagnóstico, no, pero César ya lógicamente no, son ayudas para él para hacer el aunque Ah, no diagnóstico. está. El diagnóstico más la importante tengo sea que con esto, llevar. en la Ya está angioterapia, bien, tía. ¿ya? Estamos en tu tío Nilo, la Entonces, bebé, eso ya Ya, a través que de a una veces tenemos tomografía especial, ya así se sigue. con tu pizza, por visualiza eso que ya la hacemos No, siga, circulación yo voy a echando llave a bonita la nivel puerta, pulmonar y se las localiza tres vueltas el que ya de trombo. las cejas, El angiotensa es sabes, el no nos diagnóstico hacemos. final Me traen. de la Te traigo. No, me traen tromboembolia ellos, pulmonar. los del menú. La Ah, ya, gramografía ya. son cada Cuando vez llegue. menos se Ah, ya usa, la me trae. ecografía venosa, Ya, eso ya. sí, definitivamente hay que Ya, hacer a todo mamacita paciente linda. ecografía Y te venosa hace de la puerta miembros abierta. Sí, inferiores. sí, está bien. Y No, yo terminar lo con el siento diagnóstico porque definitivo por a allá través de la entra aire angiotensa. y por acá Ah, ya, también y ya mucho me aire. enfrío. Sí, pues sí, Debemos pues ya, siempre pues sí. sospechar clínicamente Ya, con mamacita, indicia de felicidades. distrés súbito. Está bien. Ayer que estábamos hablando de la disnea, Ya, vemos que ya, hay disneas está bien. que Ya. son lentas, Ya, tía. progresivas, pero hay una disnea de un momento a otro, paciente sano. Hay un dolor pleurítico porque puede haber un derrame pleural en pacientes con embolia pulmonar, dolor y edemas en miembros inferiores porque de ahí parte de una trombosis de miembros inferiores. Pueden tener hemoptisis en este tipo de pacientes con embolia pulmonar, como compromiso de los vasos sanguíneos pulmonares, palpitaciones, dolor anginoso y síncope por trastorno hemodinámico. Y el dolor anginoso es importante que ustedes que vienen de cardiología ven que los dolores retroesternales generalmente pueden ser de tipo coronario, pero sí importante en el tromboembolia pulmonar si se ubican incluso todos estos síntomas anteriores.
Hay taquimia, taquicardia, crepitantes pulmonares, frote pleural, sibilantes localizados, signos de trombosis venosa profunda y puede haber fiebre. ¿Por qué hay fiebre? Porque hay infarto pulmonar. Entonces, no se olviden estos datos importantes de este paciente. Obviamente hay mucha gente que dice fiebre ya antibióticos, no es así. Fiebre, aumenta la temperatura, es una respuesta de defensa del organismo. Tómenlo así. No dice, tiene fiebre, ya antibiótico, eso no es así. La fiebre es un mecanismo de defensa. Y es más, antiguamente cuando no había antibióticos, los siglos XVII, XVIII, el XIX, se provocaba la fiebre a los pacientes, ¿no? Para que puedan, con la fiebre, mejorar sus síntomas. O sea, la fiebre como mecanismo de defensa. Entonces, no se olviden, cuando hay un TEP agudo, hay infarto pulmonar, hemoptisis más dolor. ¿Ya? No se olviden, es importante. Hemoptisis y dolor, pleurítico. Signos locales de frote pleural. Hay disnea aguda, hipoxia, gasometría baja completamente, una hipoxia severa. Colapso por pobre reserva cardiorrespiratoria, una hipotensión severa. Colapso circulatorio. En un paciente sano que de pronto tiene una hipotensión más pérdida de conciencia, pensar siempre una tromboembolia pulmonar aguda. En el electrocardiograma puede estar normal o puede haber taquicardia sinusal o también signos de sobrecarga derecha, de inversión de la onda T en precordiales. Todos cambios a nivel de las precordiales derechas, que estábamos diciendo, ¿cierto? La onda T invertida y todos esos signos característicos de sobrecarga ventricular derecha. Miren cómo esto ya es, hay un compromiso pleural derecho y una pequeña, digamos, uno puede avisorar algo. Pero este hallazgo solamente es comparativo. Miren, comparen acá que está limpio y comparen acá que ya hay una, como hemos visto, hay que ver primero los diafragmas. En los diafragmas esto está obturado, ¿no? Esto sí se ve un poco, pero esto se ve más obturado. Hay que ver los ápices, claviculares, iliares, basales, y vemos esta opacidad que no se ve acá. Podría ser un problema de embolia. La grafía de tórax, en la mayor parte de los casos, es normal. Puede haber una telectasia subsegmentaria, un derrame pleural derecho, una opacidad en la base pleural derecho, ¿no? Ascenso del hemidiafragma, justo lo que estamos viendo, y alteraciones cardiovasculares. La tomografía, cuando es el angioten, es importante, ¿no? Hay derrame, esto es en el lado izquierdo, derrame pleural izquierdo asociada a telectasia del lóbulo inferior izquierdo, o sea, Tía, esto de acá. Hay imágenes de baja atenuación, o gracias. sea, imágenes Ok. negativas, pequeño trombo en la arteria lobar inferior izquierda, nivel de la bifurcación segmentaria. O sea, a este nivel. A este nivel. Entonces, no se olviden la importancia que tiene la angioten para poder diagnosticar. El dímero de ese, entonces, consecuencia de la degradación de la fibrina. Numerosos estudios han confirmado hay alta sensibilidad, pero baja especificidad. Entonces, no se olviden que no es una ayuda diagnóstica, pero no es completamente diagnóstica de una tromboembolia. La mayoría de las técnicas utilizadas se basan en anticuerpos monoclonales. Entonces no se olviden de que tiene baja especificidad. Otras técnicas, gammagrafía, perfusión, ventilación, perfusión, que no lo hacemos mucho. Esto es lo que hacemos angioten y resonancia magnética. Y ya para ser muy invasivo la angiografía pulmonar. Si el paciente está con las justas, no vamos a hacer una angiografía, o sea, poner un catéter a través del- de la subclavia o los vasos sanguíneos inferiores y llegar hasta el pulmón es todo solo por comprobar que es una, o el angioten y los signos clínicos, yo creo que es suficiente, ¿no? En gamografía se usamos, si el paciente tiene insuficiencia renal o alergia al contraste, no se le puede hacer la tomografía. En ese caso, la gamografía es de gran ayuda. Una gamografía, ventilación, perfusión, donde vemos que esta zona no está bien perfundida, ¿no? Y no hacemos el diagnóstico de la enfermedad
tromboembolia pulmonar. Ya esto sea más agresivo, donde se ve ya un signo de algo negativo acá, que no pasa la circulación, entonces hay una embolia pulmonar. Esto es ya un estudio, y acá también se adelgaza la circulación pulmonar. Entonces, son los diagnósticos definitivos de embolia pulmonar. ¿Qué hacemos para prevenir la profilaxis? Evaluar el riesgo, la historia de tromboembolismo venoso, dar una profilaxis farmacológica a los pacientes que tienen mucho riesgo, hay que dar un tratamiento profiláctico previo, y también una profilaxis mecánica. En la profilaxis farmacológica, lo que vamos a ver es dar heparina subcutánea. Normalmente ya no damos la heparina, antes damos 5.000 unidades de heparina, ahora ya esto es en desuso, ahora damos heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina. Warfarina también, antes daban mucha warfarina en los pacientes de alto riesgo, pero ahora damos anticoagulantes orales sintéticos como rivaroxaban, con buen resultado. ¿Ya? Esto lo podemos dar como profilaxis y también como tratamiento. Y mecánicamente, un vendaje compresivo, compresión secuencial. Estos pacientes que tienen embolia pulmonar recurrente, pero por diferentes motivos hacen embolia pulmonar, otro episodio de embolia. Entonces hay que poner un filtro en la vena cava. ¿Cómo es un filtro? Es como decir algo como una malla que va a evitar que el trombo pase. Entonces se hace una operación y se coloca en la vena cava inferior esta malla para que el trombo desde el miembro inferior no llegue hacia arriba, hacia el pulmón. ¿Ya? Entonces el tratamiento tiene como objetivo prevenir y minimizar las secuelas. Básicamente prevenir la muerte del paciente, la disnea, el dolor torácico, la inestabilidad hemodinámica, el disconfort en miembros inferiores y la recurrencia prolongada de la enfermedad y otros problemas por edema postflevítico e hipertensión pulmonar. Entonces hay que tener mucho cuidado para prevenir las enfermedades, y el tratamiento tiene como objetivo dar un tratamiento preventivo. Por eso generalmente si va a hacer anticoagulación, el tratamiento dura más o menos 6 meses para evitar la recurrencia de la enfermedad. Tiene como objetivo la anticoagulación disminuir la cantidad de obstrucción vascular, prevenir la embolización, inhibir la liberación de sustancias vasoactivas en la circulación pulmonar y optimizar la función del ventrículo derecho. Entonces, el ventrículo derecho forma parte activa en el traslado del émbolo desde la circulación periférica hacia el pulmón. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Usamos heparina no fraccionada, antiguamente usábamos esto, y ahora estamos hablando de heparina de bajo peso, como es la enoxaparina, que usamos 40, 60 miligramos cada 12 horas en los pacientes con tromboembolia pulmonar. Y continuamos con rivaroxaban, que es un inhibidor oral directo del factor 3A, 3 semanas de duración en la fase aguda. Y después podemos disminuir la dosis y dar un tratamiento de 6 meses. Y no se olviden que esta evaluación posterior y la anticoagulación posterior siempre tiene que estar dirigida por un hematólogo, porque el hematólogo va a controlar periódicamente cómo está la coagulación sanguínea, los factores de coagulación, para evitar también el exceso de coagulantes. Puede provocar sangrados, incluso sangrados digestivos. Entonces hay un monitoreo periódico que lo hace en el servicio de hematología en los pacientes que han tenido este problema de embolia pulmonar. Lógicamente la anticoagulación tiene problemas y uno de los problemas más importantes es la hemorragia. Por eso tenemos que ver riesgo de sangrado, sobre todo en los pacientes con úlcera. La edad del paciente, en pacientes mayores, mayor posibilidad de sangrado. Sitio de sangrado. Hay que ver estómago, intestino, riñón, siendo el estómago más frecuente, sobre todo en aquellos que tienen una enfermedad ulcerosa y gastritis. Hay que tener cuidado que los pacientes con uremia hacen mayor riesgo de sangrado. Por eso que es lo que hoy día se estaba haciendo una biopsia pleural eh, en un paciente renal,
Lo primero que preguntamos es cómo está su factor de coagulación para hacer la biopsia. Pues los pacientes urémicos tienen factores de coagulación importantes. Y lógicamente los pacientes con trombocitopenia, o sea, los pacientes que tienen plaquetas bajas, hay que tener cuidado con los sangrados. Mira, tremendo émbolo, es una muestra ya de patológica, el paciente falleció por embolia pulmonar. Bueno, entonces creo que eso es todo lo que estaba pensando. No sé si tendrá alguna pregunta. ¿Alguna pregunta con respecto a esta entidad? Vamos a, No, pregunto. vamos a pasar visita o lista. José Alberto Bendezú, ¿está? Presente, doctor, ¿me escucha? Ya. Está Georgette. Georgette, ¿no han ido? María Alejandra, tampoco. María Alejandra Doctor, García. Borja. Georgette ya, presente. María No se Alejandra, escuchaba. María Alejandra, todavía no viene. Omar Alexander Guerra, Sí, doctor, presente. ya. María Ángela Magallanes, está, Presente, doctor. ya. Renzo Maldonado, Presente, doctor. Alexander Mesa, Presente, doctor. Milagros Mesa. Milagros está. Doctor, disculpe, mi compañera Milagros Mesa, María Alejandra García y Priscila Reati están todavía recién saliendo del hospital porque estaban conversando con el doctor Chora. Me pidió que les dijera eso. Por lo del conversatorio del día sábado, estaban terminando de coordinar y no han podido entrar a la clase. Rabanal, Rabanal está. Rabanal. Priscila Reategui, Priscila. Nicole, tampoco. Presente, doctor. Ya. Miriam, Miriam Castro, Presente, doctor. ya. Diego Choque, Diego. Nicole Guerra se quedó, ¿no? Sí, doctor, Nicole Guerra presente. Ya. Julia Huicho, Presente, doctor. Catherine, Presente, doctor. Dara Mendieta, Presente, doctor. Víctor Manuel, Presente, doctor, buenos días. Gadiel, Presente, doctor. Eliana, Presente, doctor. Marcia, Presente, Marcia, doctor. Sí. Valeria, Presente, doctor. ya, ya. Fabia Angulo, Presente, doctor. Americh, Mario Manuel, Presente, doctor. Gonzalo, Presente, doctor. ya. Condori, Nayeli, Presente, doctor. Buenas ya. tardes. Natalia, Buenas tardes, doctor. Sí, presente. Miguel Antonio, Ingunza, ¿está? Jeff Solano o Lozano, Lozano, ¿no? Leslie Mendoza, Leslie, Doctor, buenas tardes. Presente. ya. María Fernanda Mendoza, Presente, doctor. ya. María del Pilar Pacheco, Presente, doctor. ya. Kesi Pizarro, Presente, doctor. ya. ¿Alguien más que no ha llamado? Doctor, a mí no me ha llamado Rabanal. Rabanal. Ray, ¿no? Ya. Sí, ¿Alguien doctor. más? ¿Alguien más? Priscila Reategui, Milagros Mesa, se han quedado. Diego Choque,
Tampoco. Y Jeff Lozano, todavía no viene. Ya listo, entonces en eso quedamos. Mañana entonces seguimos las clases prácticas y no se olviden que el día sábado creo que van a recuperar, conversaron algo con el doctor Valladares para Sí, recuperar doctor, el lunes, le dije que, bueno, el lunes no tuvimos clase, ¿no? Y me mandó el cronograma de cómo iba a ser o sea, los cursillos con él para recuperar ahí. pero van a recuperar el sábado, ¿qué día van a recuperar? No, este día, el viernes tenemos un seminario del grupo B, luego el sábado tenemos el conversatorio a cargo del doctor Chora y luego en la tarde tenemos el seminario del grupo C. Y ahí el doctor también va como a explicarnos, ¿no? Porque la clase que se perdió el primer día fue de fisiología respiratoria y a un grupo le ha encargado que haga una exposición sobre ese mismo tema y ahí vamos a conversar sobre eso también. Ya el día sábado entonces. Ya listo, entonces en eso quedamos, seguimos en el curso y ya mañana nos vemos en el hospital. Ya porque yo estoy haciendo las clases del doctor Valladares que todavía no puede integrarse al hospital, ¿ya? Muy bien, Ya, doctor, entonces está bien, nos listo. vemos mañana.